Os invito a que leamos un texto en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera Pedro 3, 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Creo que cuando hablamos de apologética, o sea, la defensa de la fe, el testimonio de lo que creemos y de lo que esperamos, tenemos que ir armados de este pensamiento, que es el que también encontramos en el apóstol Juan cuando nos dice que hemos de amar en la verdad, o Pablo, que hemos de ofrecer la verdad en amor. Esta conjunción de la verdad y el amor, del testimonio, de la apologética, de la defensa de la fe, pero siempre que el Señor nos ayude a tener ese tono de mansedumbre, de reverencia, como aquellos que estamos convencidos de que el Señor nos ha hablado, nos ha llamado, nos ha salvado. Estamos convencidos de que no defendemos algo nuestro, como San Pablo dice tantas veces, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo, somos testigos de Cristo. Nuestra defensa de la fe tiene que ser una exposición de la misma. No es tanto defender algo por prurito personal, algo de nosotros mismos, sino que es dar testimonio de lo que es la verdad del Evangelio que ha llegado hasta nosotros. Leí en cierta ocasión que aquel gran hombre de Dios del siglo pasado, Spurgeon, él decía: yo defender la fe, pobre de mí. Dice, pero es que además, dice, si la palabra de Dios ya se defiende a sí misma, Dios sabe defenderse a sí mismo. Dice, por consiguiente, lo importante es exponer la palabra, comunicar la palabra y hacer que el mundo vea que realmente Cristo vive en nosotros. Y creo que efectivamente esta es la mejor apologética que se puede hacer. Ayer escuchábamos, y en esto estoy plenamente de acuerdo, como con todo lo que se dijo también, por lo demás, que vivimos una época muy parecida al comienzo del cristianismo, a los siglos I y el II. Efectivamente, no pensemos que en los albores el cristianismo tuvo las cosas más fáciles que nosotros. Y lo que hoy día es la nueva era, las sectas y toda una serie de grupos, de movimientos, de ideologías, de religiones, pues todo eso también estaba. Cualquiera que conoce un poco de historia sabe que contra eso tuvieron también que enfrentarse los apóstoles y que enfrentarse los cristianos de los primeros siglos. Los miembros de las sectas oíamos que llegaban casi a 400, y al comentarlo con el conferenciante me decía, sí, pero este es el dato de hace 2 o 3 años o más, no sé. Seguramente que ahora son muchas más, de modo que más de 400 sectas. Y sin embargo, yo quiero empezar con una afirmación, con un punto que desearía que si esta tarde no os tenéis que recordar de nada más, os acordaréis de eso que os voy a decir ahora, porque creo que es lo más importante. Bueno, todo es importante, ya que luego también tenemos que hacer exposición de la palabra de Dios, y la exposición de la palabra de Dios siempre es importante. Pero quiero decir que frente a las sectas, al menos me ha servido mucho lo que voy a deciros, esta consideración. Me he dado cuenta de que todas las sectas, más de 400, con toda la gran diversidad de opiniones, la de doctrinas encontradas unas contra otras, el cúmulo de confusión que hay en todo eso. Pues bien, todas las sectas, todas, tienen 2 cosas en común, y las tienen todas las sectas. En primer lugar, empequeñecen cuando no menosprecian la Biblia. Empequeñecen o menosprecian la Biblia. En segundo lugar, como consecuencia también de lo primero, empequeñecen cuando no menosprecian a Cristo.
La palabra de Dios escrita es tenida en menos, en la práctica, a veces en teoría y en la práctica, y la palabra de Dios encarnada, nuestro bendito Salvador, es también empequeñecido, bien sea en su persona, en la definición de su persona, o bien sea en su obra y en el alcance de su obra. La palabra de Dios es empequeñecida por todas las sectas. En algunas, por supuesto, en las sectas más sincretistas, aquellas que mezclan y hacen un caldo espeso allí con un montón de cosas, pero que mayormente vienen de Oriente. Allí a menudo la Biblia ya ni apenas es tenida en cuenta. Pero las sectas que podríamos denominar más cercanas a nosotros, en estas se ve mucho esto que os acabo de decir, el empequeñecimiento, el menosprecio, el tener en menos la Biblia, la palabra de Dios, en el sentido de que nunca la Biblia es la palabra final, la autoridad última, nunca. Al lado de la Biblia y por encima de ella suele haber alguien, otra autoridad, que a la larga es la que controla, a la larga es lo que dice, lo que hay que creer. Cometen el pecado de lo que Lutero, el gran reformador alemán, dijo: no es que la Iglesia tenga que enseñar lo que la Biblia enseña, es la Biblia la que tiene que decirle a la Iglesia lo que tiene que enseñar. Y la falta de esta perspectiva es lo que hace que en la secta se caiga en este error. Voy a dar unos ejemplos. Si vosotros habláis con los mormones llevan el libro del Mormón, que para ellos, lo dicen así, es la Biblia para nuestro tiempo. La Biblia nuestra está desfasada, está pasada de moda, esto sirvió para la época de los judíos, esto quizás sirvió también para los cristianos hace siglos, pero ahora no, ahora tiene que ser el libro del Mormón. La Biblia es echada de lado, y así les va, y creen lo que creen. Los testigos de Jehová, para ellos las obras de Russell cumplen la función del Papa en el catolicismo romano, y las publicaciones de la secta son como las encíclicas, porque es a través de los escritos impuestos por la organización desde arriba que hay que leer, hay que interpretar la Sagrada Escritura. Para los adventistas, las visiones, los escritos de la señora Ellen White, una de las fundadoras del movimiento, los escritos y las visiones de Ellen White condicionan la lectura no solo de la escatología que encontramos en la Biblia, sino de la misma Biblia. Para los llamados niños de Dios, pues también, y sabéis que la máxima autoridad es el líder. Para la secta Moon, el sincretismo más absoluto, pues son las normas de la organización, la Iglesia de la Unificación, la Iglesia Mundial. Es decir, siempre encontramos, me haría interminable con esta lista, no quiero llegar al número de 400, por consiguiente vamos a detenernos aquí, tenéis bastante, pero os dais cuenta de que hay este denominador común, que todas las sectas elevan la palabra de algún hombre, o de algunos hombres, generalmente de un líder, que por encima de la palabra de Dios, llámese el Papa, el Gurú, el Iluminado, el Maestro, etcétera, etcétera. En segundo lugar, Jesucristo es empequeñecido, cuando no menospreciado. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo, niegan su eternidad. Los mormones, igualmente. Otros niegan quizá la humanidad perfecta de Cristo. Siempre las sectas han basculado entre dos extremos en los primeros siglos. Más bien, aparte de los arrianos, más bien el error era negar la humanidad de Cristo. Se encontraban ante la divinidad de Cristo que quedaban deslumbrados y se negaba la humanidad, lo cual es una gran herejía, es un gran error, porque si Cristo no fue verdaderamente hombre, no nos ha salvado, no ha podido tomar nuestro lugar, no se ha hecho hombre con los hombres para expiar el pecado del mundo. Tan equivocado es negar la humanidad como la divinidad, y la Biblia nos da el testimonio del equilibrio perfecto en cuanto al Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios.
Pues estos aspectos siempre en la secta los encontramos destrozados. Pero también en el orden de la práctica, con respecto a Cristo, se le empequeñece, se le roba su gloria como Salvador, único y suficiente. Cristo suele ser una ayuda, nos dará un empujoncito para salvarnos, nos echará una mano. Pero Cristo no es el Salvador perfecto, absoluto, único. La gloria de la salvación hay que repartirla. Generalmente la salvación también ha de ganarla uno, bien sea como los testigos de Jehová, haciendo esta obra de visitación casa por casa, siendo obediente en todo, ciegamente, a los dictados de la organización. Todas las sectas vemos que se ponen de acuerdo en disminuir la gloria de la palabra de Dios escrita, la gloria de la palabra de Dios encarnada. Y en ninguna de ellas encontramos la doctrina sublime de la justificación por la fe. Las sectas siempre se justifican por las obras. Las sectas siempre se justifican por el esfuerzo, 10.000 esfuerzos. A veces son orientados de una manera, otras veces de otra, en ciertos servicios, a la organización, casi siempre, en lo que sea, pero siempre el hombre tiene que ganarse el cielo, para emplear una expresión que es común. La justificación por la fe está ausente. Uno diría que en las Biblias de los sectarios no aparecen las cartas de los romanos, a los gálatas, la carta a los hebreos, etc. Y todas se ponen de acuerdo en quitar la gloria a Cristo, la gloria a la palabra de Dios. Entonces, si tenemos en cuenta esto, creo que el testimonio nuestro, la apologética nuestra, pues tiene que centrarse en estos dos puntos. Cuando hablamos con un testigo de Jehová, él empezará a discutirnos lo del alma, lo de la inmortalidad, lo del infierno, lo de etcétera, etcétera, los 144.000 y un montón de cosas más. Pues lo que tenemos que hacer es no hablar de eso y dirigirnos a Cristo, hablar de Cristo. ¿Quién es Cristo? Testificar de Cristo, la persona y la obra de Cristo. Dar testimonio de lo que Él significa para nosotros, la seguridad que tenemos de que es nuestro Salvador, y dar testimonio, así de sencillo y así de eficaz. Yo he conocido casos de testigos de Jehová convertidos hoy día al Evangelio, que su proceso de conversión fue justamente cuando descubrieron la figura de Cristo. Entonces todo lo demás, todas las otras cuestiones se cayeron por su peso, ya no eran importantes. Porque cuando se descubre a Cristo, se descubre realmente el centro de nuestra fe y lo más importante. Tenemos que hablarles de Cristo y ser tan listos como ellos, que siempre escurren, no quieren que les introduzcamos en conversaciones que no les interesan. Pues bueno, también nosotros negarnos a discutir de temas que no sean la figura y la obra de Cristo. La figura y la obra de Cristo, que al fin y al cabo es el Salvador, y al fin y al cabo es aquel que puede hablarles, puede dirigirse a su corazón y puede llegar a quebrar todos sus errores. Ahora, quizá abundando un poco o ensanchando algo de lo que se dijo ayer, hemos de tener en cuenta las personas que vienen, que están en las sectas, que claro, es un panorama muy vario. Por un lado tenemos lo que se nos mencionaba como carne de secta, a causa de la gran confusión, a causa del clima moral que vivimos en esta época, el vacío espiritual, el secularismo. Pero también hay personas con inquietudes que han sido atrapadas por las sectas. Quiero decir, personas que quizá ni se han contaminado de SIDA, ni nunca pues han caído en algunos de los extremos más oscuros de la existencia, sino simplemente personas que se preguntaban de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de la vida, hay Dios. También hay personas así. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que son personas que por lo menos hablan de religión, dicen que la religión les interesa. Ya tenemos un punto para hablarles de Cristo, ¿no? Para
darles el mensaje de Cristo. Son personas que, por otro lado, parece ser, según los entendidos en esta materia, y ayer se nos dijo algo de ello, buscan la seguridad frente al desconcierto reinante de nuestra época. Buscan seguridad, buscan compensación a sus sentimientos de frustración, de falta de identidad. Y en la secta encuentran como un refugio, como un abrigo. En medio de la sociedad actual, en medio de los miles y miles de personas que van en el metro, que van por la calle, miles y miles de personas, hay multitud de ellas que se encuentran solos en medio de la multitud. La soledad es algo terrible. Y en la secta encuentran un ámbito que a ellos les da la impresión que les acoge. Por otra parte, se les hace sentir importantes, eso muy a menudo, se les encargan los trabajos que les hacen sentir importantes, y entonces adquieren una especie de autosuficiencia. Claro que eso también entraña, y esta es su tragedia, los peligros de encerrarse en el gueto, ser intolerantes, pensar que solo ellos tienen la verdad. La palabra secta, a pesar de todos los distintos significados que tiene, pero uno también de los que hoy se podría adoptar es un sector de la verdad. A veces tienen una parte solamente de la verdad, pero como alguien ha dicho, un gran pensador, muchas veces las herejías y las sectas no son sino verdades sacadas de quicio. No sé si me explico. Una verdad sacada de quicio, exagerada y sacada del lugar en donde tiene que estar en armonía con las otras verdades. Y entonces se convierte en una herejía, entonces se convierte en un error. Pero todo eso hemos de tenerlo en cuenta. Esa tendencia al gueto, esa pérdida de sentido crítico, y aquí nosotros hemos de darles testimonio de que Cristo es el libertador, de que Cristo quiere afirmar nuestra personalidad, que no quiere anularla, de que Cristo exige de nosotros desde el principio que tomemos decisiones. En cierta ocasión, viene a mi memoria ahora, un ex testigo de Jehová me dijo: cuando yo estaba, la primera vez que acudí a una iglesia evangélica, o cuando escuchaba y decía, pero si serán ilusos esta gente, dice, están ahí ofreciéndoles que la gente se decida, que tome una decisión, que, en fin, que se enfrenten a solas con Dios. Dice, en nuestra secta ni hablar, allí todo se rige desde el principio. Se dan órdenes y todo el mundo a desfilar al paso que se manda. Pues nosotros tenemos que dar testimonio de esto, de la libertad a la cual Dios nos llama desde el principio, apelando a nuestra responsabilidad para que seamos responsables. De manera que el sectario empiece a darse cuenta de que está en otro ámbito, de que no está en un ámbito de opresión, sino que está en un ámbito donde se le pide que sea él mismo y que sea responsable, y que tenga este encuentro con el Señor, pero que él lo viva de manera libre y de manera personal. Pero claro, para esto hemos también de quitarles de la mente este concepto que suelen tener del líder de la secta como un ser infalible, absoluto, perfecto, cuyas órdenes no pueden ser discutidas, y entonces dar testimonio de que los cristianos evangélicos creemos, estoy hablando de apologética evangélica, claro, los cristianos evangélicos creemos que la máxima autoridad final, inapelable y absoluta es Cristo, y solo Cristo, y la palabra de Cristo. Y que por consiguiente todo lo demás es relativo. Todo lo demás es relativo. Todas las palabras son relativas y están en función de la única palabra absoluta que es la palabra de Dios. De manera que frente a la destrucción de la personalidad de la secta, nosotros hemos de ofrecer el testimonio del cultivo de la personalidad. Frente a organizaciones, como se las describe, piramidales, porque arriba hay el gobierno indiscutido, que no puede ser criticado, hacia abajo, nosotros ofrecemos la imagen invertida. El cono es ya de todos yendo hacia Dios y Dios dirigiendo. Frente al control de la mente, nosotros hemos de ofrecer esta verdad que solamente
está en Cristo. Bien, el tiempo pasa y quiero que nos fijemos en algunos textos de la palabra de Dios en donde se nos comunica este sentir libre. Pero antes desearía leeros un texto de un libro de los testigos de Jehová llamado Capacitados para ser ministros, en donde se lee lo siguiente: para estudiar nosotros tenemos ayudas que nadie del mundo de afuera tiene. Que nadie del mundo de afuera tiene. Estas ayudas son el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu de Dios, nadie lo tiene sino ellos. Y su palabra, además, su organización, la organización que suministra las publicaciones de la Watchtower que explican la Biblia. Bueno, no hay tiempo y no quiero entrar ahora en un tema también muy complejo. Si leéis los decretos de la Iglesia de Roma encontraréis textos que son iguales. Fuera de la Iglesia no hay salvación, la Iglesia tiene la exclusiva del Espíritu de Jehová, del Señor, de Cristo. En los sacramentos allí está Cristo, en ninguna otra parte, etcétera, 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 etcétera. El Papa infalible, el gurú, el gran maestro, el gran líder, todos van por el mismo camino. Pero el Señor nos dice, Mateo 23, 8, 10, ese es un texto fundamental. Son palabras de Jesús. Vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Bueno, ¿cómo interpretamos este texto? Porque Pablo decía, en 1 Corintios 4, 15, que él era padre de los corintios. A Timoteo, 1 Timoteo 1, 2, él fue padre en la fe de Timoteo. En Gálatas 4:19 dice que fue como una madre para los creyentes en Galacia. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, Cristo con estas palabras no está diciendo que no podamos llamar padre a nuestros padres, ni siquiera que no podamos llamar padre a una persona en sentido espiritual, porque la Biblia emplea este lenguaje. Padres espirituales, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Bueno, pues entonces algo querrá decir ese texto. Con lo de maestros igual, porque Cristo mismo ha instituido maestros. Entonces, ¿cuál será el significado? ¿Qué quiso enseñar Jesús? Pues sin ningún género de dudas, alude a la autoridad absoluta, autoritaria, totalitaria. Utiliza la palabra en su sentido exacto, totalitaria, abarcar la totalidad de la vida, autoritaria, una autoridad absoluta, radical, sin fisuras, sin aceptar críticas, que asumen algunos que se llaman maestros y algunos que se llaman padres, de manera que ese texto no tiene que ver ni con los padres corrientes, ni los padres espirituales, ni los maestros que hay en centros, en institutos, en universidades, en seminarios, etcétera. No, tiene que ver precisamente con los cabezas de secta. Ese texto es el texto que condena los cabezas de secta. Aquellos que asumen una autoridad absoluta. Aquellos que no se acuerdan de que, en última instancia, todo maestro tiene que supeditarse al gran maestro, a Cristo. De que todo padre tiene que supeditarse al gran Padre, que es Dios. La sumisión absoluta, la lealtad absoluta, la fidelidad absoluta, solo la puede exigir Cristo, solo la puede exigir Dios. Es por esto que los primeros cristianos dieron sus vidas en los circos romanos en los primeros siglos. No se les perseguía porque eran cristianos. En el Imperio Romano había libertad religiosa. Cualquiera podía creer lo que le daba la gana. Pero con tal que ofreciera el sacrificio al emperador.
asumiera que el emperador es el Señor, es el Kyrios, el Señor absoluto. Y los cristianos les decían, no, te vamos a obedecer como rey, como César, pero Señor solo hay uno, Señor solo está el Cristo. Y por esto iban a la muerte, por no querer doblegarse ante el César, por no llamar al César el Señor. Señor solo es Cristo, Padre absoluto solo es Cristo, Maestro absoluto solo es Cristo. Es en este sentido que Cristo habló a sus discípulos y les dijo que no llamaran Padre ni Maestro, en ese sentido absoluto. En la Iglesia de Jesucristo solo Cristo es el Salvador y el Maestro, y solo Dios es el Padre. Y fijaos en un detalle, y es que en la eclesiología bíblica, la doctrina de la Iglesia, que se desprende de la Biblia, que surge de la Biblia, vemos que hay la paternidad trascendental de Dios, que en Cristo nos hace a los redimidos sus hijos. Pero observamos que en el cristianismo, los padres espirituales no tenemos hijos, tenemos hermanos más que hijos. Es la fraternidad que surge de la paternidad de Dios. Pero hay otros textos aquí. Hay una serie de textos que no vamos a tener tiempo de meditar todos, pero sí yo quiero llamar vuestra atención los 7 grandes yo soy del Evangelio de Juan. 7 grandes yo soy, grandes afirmaciones de Cristo. Yo soy el pan de vida, el pan de vida. Si alguno quiere comer, vivirá para siempre si come de este pan. O sea, Él se presenta como el único alimento posible. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Yo soy la puerta por la que se ha de entrar para ser salvo. No hay varias puertas. 10:9, Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor, 10:11, que conduce a las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, en que esté muerto vivirá. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el único camino, y nadie viene al Padre sino por mí. Son estas grandes enseñanzas, las palabras de Jesús que tenemos que enfatizar constantemente, radicalmente, y dar testimonio de ellas, para que los sectarios vean que estamos enamorados de Cristo y que pueda ocurrir como en Antioquía. En Antioquía se llamó a los discípulos en primer lugar cristianos porque la gente se daba cuenta de que estaban enamorados de Cristo, de que Cristo estaba con ellos. Y el talante nuestro, pues lo vemos por ejemplo también, el talante que debemos de ofrecer ante ellos, lo vemos en el libro de los Hechos, Hechos 14, versículo 8 al 18, donde vemos al apóstol cómo, después de hablar a las gentes de Listra, éstas quisieron elevarle un altar, quisieron endiosarlo, quisieron elevarlo, y vino, el apóstol les dijo que no hicieran esto. Dice, la gente, visto lo que Pablo había hecho, los milagros que hacía, dice, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter, a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos,
si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pero diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Ahora, fijémonos la actitud de los apóstoles aquí. Qué hermosa actitud. Es de verdaderos discípulos de Cristo, de aquellos que están seguros en su convicción de que solo Dios merece la gloria y solo Cristo tiene que ser el centro. No olvidemos que el poder es lo que más emborracha a las gentes. Nunca los hombres caen más bajo que cuando tienen el poder, porque se agarran a él como sea. Y cuando alguien es enaltecido, a alguien se le alaba mucho. Como dijo alguien, dice, nunca un hombre fuerte es tan débil como cuando alguien le dice, eres muy fuerte. Y efectivamente es así. Pero los apóstoles no sucumben a ese pecado, a esta tentación, sino que ellos dicen, nosotros somos testigos del Dios vivo y toda la gloria para Dios, este Dios que es el que rige la naturaleza, el que os ha dado las lluvias del cielo, los tiempos fructíferos, incluso el que os da la alegría del corazón. Qué testimonio tan hermoso, tan humilde al mismo tiempo, el del apóstol aquí. Pero por vía de contraste, fijaos ahora, y con esto vamos a acabar, cómo hubo otra persona que reaccionó de manera diferente. Hechos 12, 21-24. Hechos 12, 21-24. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó al pueblo. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Qué contraste entre el testimonio de Pablo y la reacción de Herodes. Herodes quiere endiosarse, como tantos se han endiosado a lo largo de la historia, y en cambio los apóstoles dicen toda la gloria a Dios. Esta es la diferencia fundamental, y creo que esta es la diferencia y es la base de nuestra apologética frente a las sectas. Nosotros hemos de buscar la gloria de Dios y la verdad de la Biblia, menospreciada, empequeñecida, y la figura y la salvación de Cristo, también menospreciado y empequeñecido. Ahora, hay algunos rasgos, y ahora sí que con ello acabo, que sin embargo debieran de hacernos reflexionar a nosotros, dicho ya todo lo que acabamos de decir, porque siempre hemos de mirar con mansedumbre y con humildad y con amor a los demás y sobre todo a los que están presos en las sectas. No olvidemos, vuelvo a repetir, que son de las pocas gentes que por lo menos hablan de religión en nuestro siglo XX, casi XXI, descreído. Y lo que voy a decir son algunos rasgos que no quiere decir que los tengamos que imitar 100%, pero que nos sugiere reflexión y por lo menos nos invitan a superar nosotros la manera como ellos lo hacen. Uno, la secta es proselitista siempre. Bueno, nosotros no debiéramos practicar el proselitismo de muchas sectas. Además, a veces, alguno de este sectarismo, proselitismo, es de mala ley, con malas artes. No en todas las sectas, pero en la mayoría de ellas. No tenemos que imitar esto. Pero nosotros tenemos algo mejor, es la evangelización. Y es para sacarnos los colores, el celo que tienen en su proselitismo algunas sectas y el poco sentido evangelístico, la poca fuerza misionera que tenemos a menudo nosotros. En segundo lugar, la secta se preocupa mucho de que todos sus miembros estén bien instruidos en los errores de su ideología. La instrucción es fundamental para ellos. Todos están obligados a leer ciertos libros, a aprender ciertas cosas. Bueno, nosotros en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres no se nos obliga a nada.
pero hay una cosa que se llama el reconocimiento, el agradecimiento a Dios, que nos debería llevar a amar la palabra y a querer saber de esta palabra y a ser instruidos en ella. En tercer lugar, la secta comunica siempre en sentido de urgencia escatológica y misionera. Cierto que aquí también hemos que ir con mucho cuidado. No son precisamente para imitar las fantasías escatológicas que muchos tienen, ¿no? La mayoría de sectas han fijado fechas exactas de la segunda venida de Cristo. Y esto es lo que no tenemos que hacer nunca nosotros. Es una pena que a veces haya sectores que se llaman evangélicos y que creo que son evangélicos, pero que ya también se atreven a veces a hacer esto. Esto es trágico. Hasta ahora era exclusiva de las sectas. Dejémosle a ellas que tengan esta exclusiva. El dar fechas para la venida de Cristo. Pero, buscando el lado más positivo de todo, esta urgencia escatológica significa para nosotros que Cristo puede volver en cualquier momento. Por consiguiente, si Cristo puede volver en cualquier momento, tengamos también este sentido de urgencia. ¿Qué hacemos nosotros hoy? ¿Está nuestra vida orientada a esperar al Señor? En quinto lugar, la secta enseña a sus miembros a no temer el ridículo, el qué dirán. Quizá aquí también podríamos aprender algo. Y bien, acabemos con unas palabras antes de empezar el coloquio de San Pablo, que donde dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24-26. El siervo del Señor y todos los cristianos no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él.